Bueno, en primer lugar, agradecer especialmente al Partido Socialista por la oportunidad que me da de traer a este foro la perspectiva de la discapacidad y especialmente de las mujeres y niñas con discapacidad. Digo que agradezco porque creo que es importante, cuando estamos hablando de posibles recetas, de analizar qué está pasando y qué podemos mejorar, traer a las personas. Aquí se ha dicho que yo creo que todo pasa porque cambiemos nuestro modelo, cambiemos ese chip y pongamos en el centro de nuestras actuaciones a las personas. Y eso es lo que hacemos desde el Movimiento Asociativo de Personas con Discapacidad, CERMI. El CERMI es el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad y sus familias. En Murcia somos 14 las entidades y representamos a más de 150.000 personas. Pero si sumamos el impacto que tiene la discapacidad, estaríamos hablando que 1 de cada 3 murcianos está relacionado con la discapacidad. En este sentido, yo sí que quería empezar lanzando mensajes. El primer mensaje es que hemos evolucionado y yo creo que todos los de la sala y especialmente los compañeros y compañeras del Partido Socialista que vais a preparar esos compromisos que vais a llevar a las urnas el año que viene, lo hagáis desde el nuevo paradigma. Hemos dejado atrás ese modelo rehabilitador, médico rehabilitador de las personas con discapacidad, para ser ahora, desde el 2006, con el hito de la declaración y de la promulgación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, a hablar de sujetos de derecho. Somos personas con discapacidad. La Convención del 2006, que ratifica el Estado español en 2008, es una convención que recoge los derechos de las personas con discapacidad. Y la gente que estáis, iba a decir quedáis en la sala, no sé cuántos estáis, pero los que estáis en la sala diréis, ¿son otros derechos diferentes? Y yo diré, no, los mismos derechos que el resto de las personas, pero que sí que es una convención que nos lleva a las personas con discapacidad a hablar ya de derechos. Ya no somos personas taradas o personas enfermas, ya no, somos personas con derechos. Y, sobre todo, hay una cosa que es importante, y es que en esa convención va a haber una línea transversal que para nosotros es importantísimo y es un concepto que tenemos que tener muy presente, que es el de la accesibilidad, el concepto de accesibilidad universal. Y no es solo subir el portalico, tener una rampa, que haya un bucle, que hablemos en lectura fácil para que todos comprendamos los mensajes, sino que es la herramienta para poder acceder a nuestros derechos, para poder disfrutar de los derechos. Y eso es importantísimo, porque yo podré ir a un colegio o podré estar en esta sala y hay una rampa maravillosa, pero ninguna de las presentaciones será accesible, con lo cual yo he estado ahí sentada y no me he enterado absolutamente de nada de lo que se ha presentado, porque no se ha tenido en cuenta que aquí en la sala podía haber personas con discapacidad, y eso es lo que pasa en un colegio o cuando nuestros niños pueden ir, pero no existe el intérprete o el mediador. Pues él podrá estar en el aula, pero si no tiene esa herramienta que le dé acceso, pues de ninguna de las maneras estará incluido. En la Convención hay 3 principios que me vais a permitir que recuerde, porque yo creo que a la hora de elaborar las políticas sociales es importante que lo tengáis en cuenta. Las personas con discapacidad parten de su independencia y su autonomía. Nadie absolutamente debería de hablar por las personas con discapacidad sin tener en cuenta su voz. Yo siempre lo digo, que nadie secuestre la voz de las personas con discapacidad. Sabemos lo que queremos, cómo queremos y cuándo lo queremos. Y aquí mi ofrecimiento al Partido Socialista, contar con nosotros para que podamos haceros llegar nuestras propuestas en primera persona. Además, hay otro principio, y es que nosotros vamos a defender la diversidad, y siempre la diversidad entendida como que cada uno es diferente y tenemos necesidades concretas. No vale chocolate para todos. Yo siempre lo digo, en el CERMI somos 14 entidades y representamos a discapacidades muy diferentes. Y las realidades de la discapacidad física es una, la discapacidad intelectual es otra, las sensoriales es otra, enfermedades raras otra.
y enfermedad mental, pero todas estamos ahí, sabemos lo que queremos y estamos aquí para acompañaros. Y el tercer principio, y el más importante para mí en este momento, y sobre todo a nivel político, es el de la participación política, el poder participar en primera persona, como os decía, y tener muy claro que hablamos de una sociedad inclusiva. Inclusiva, me vais a permitir que haga el gesto, y es que yo no tengo que tocar la puerta y pedir permiso para entrar, sino que se supone que hemos cambiado el concepto y es esta sociedad la que ya tiene en cuenta que tiene ciudadanos y ciudadanas diferentes, con necesidades muy concretas y que tiene que dar respuesta a todos y cada uno de esos ciudadanos y ciudadanas. En la Convención, además, es la Convención de las personas con discapacidad. Y me vais a permitir, por favor, a todos y especialmente pues, a los que vais o de alguna manera escribís esos programas y habláis, somos personas con discapacidad. No nos cambiéis el nombre. Yo me llamo Teresa Lajarín. A alguien le puede parecer que mi nombre quedaría mejor llamándome María lo que quiera, pero soy Teresa Lajarín. Si que alguien me quiere cambiar el nombre, me tendrá que pedir permiso. Las personas con discapacidad hemos decidido denominarnos así, personas con discapacidad. Tenemos una convención que es la del 2006, ratificada por España en el 2008, y esa es la terminología. Puede estar de moda otras muchas, pero las personas con discapacidad, el movimiento asociativo español es el que aboga y, por favor, no nos cambiéis el nombre. En esa convención hay 2 artículos que para nosotras, las mujeres, son importantes, que además el chascarrillo, y aquí se puede decir, es que fueron los más difíciles de incluir. Es una convención internacional. Y fue muy, muy difícil incluir artículo 6 y artículo 7, el de las mujeres con discapacidad y el de las niñas y niños con discapacidad. Y fue el más difícil porque de los casi 4 millones de personas con discapacidad en España, el 60% son mujeres. De los más de 150.000 en la región de Murcia, también somos mujeres. Pero, sin embargo, hemos sido invisibles dentro del movimiento y también en el movimiento de mujeres. En ese sentido, el CERMI, que sabéis que a nivel nacional se constituye en 1997, tarda 3 años en constituir la Comisión de Mujeres, que aparece en el 2000. Y en el 2014 se constituye, se crea, nace para nosotros una de las herramientas más importantes, la Fundación CERMI Mujeres, que es esa fundación a través de la cual el CERMI va a reivindicar y va a hacer visible a las mujeres y niñas con discapacidad. Y no solo la va a hacer visible, sino que se intenta trabajar a través de esa fundación para conseguir erradicar esas etiquetas. Las mujeres con discapacidad somos eternamente niñas, somos mercancía dañada, somos personas vulnerables y que siempre necesitan, en teoría, los cuidados, y así es como nos ha construido la sociedad, y así es como el 80% de las mujeres con discapacidad declara que en algún momento ha sufrido violencia, bien física, bien sexual, psicológica, porque ese es como se ha construido y además ahí es una de las principales acciones que se están trabajando desde la Comisión de Mujeres y desde la Fundación CERMI Mujeres para romper ese estereotipo y hacer que las mujeres con discapacidad se empoderen y se construyan y de alguna manera sean las líderes de su propia vida. En ese sentido, desde la Comisión del CERMI de Murcia, que nos constituimos en el 2013, nuestros objetivos son paralelos a los de la Fundación CERMI Mujeres. Empezamos con esa línea de participación y empoderamiento, que es muy importante, para que las mujeres se valoren y se construyan diferente. Porque si el resto de mujeres el machismo ha hecho daño, imagínense cuando además eres mercancía dañada o eternamente niña, que es como te consideran. Entonces, ahí estamos rompiendo, trabajando tanto dentro, en las propias asociaciones, pero también trabajando con la sociedad y con las asociaciones de mujeres, donde tampoco hemos estado representadas las mujeres con discapacidad.
Otro de nuestras reivindicaciones es, como no puede ser de otra manera, los derechos sexuales y reproductivos. Y lo vais a ver mañana, pero yo simplemente lanzo una pregunta. ¿Creéis que una mujer con discapacidad tiene el mismo derecho al servicio de ginecología y obstetricia? ¿Ustedes creen que sí? Sí, ¿verdad? Pues yo les digo, mujeres con movilidad reducida solo pueden ir al centro, a un potro accesible que está en Murcia. Si tienes la discapacidad física y vives en Águilas, no tendrás potro accesible. Si vives en Caravaca, tampoco. Y aquí hay casos de mujeres que han tenido pues, otras revisiones, como el endocrino, en la resaca, y no ha habido peso para ellas. O tienen que hacerse una radiografía y no hay aparatos accesibles. O tienen que ir a unas urgencias y no saben cómo tratarlas. No tenemos los mismos derechos, o sí tenemos los mismos derechos, pero no disfrutamos en igualdad de condiciones que el resto de las mujeres. Y cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, también hablamos del derecho a la maternidad. Para nosotras es importante y son muchas las compañeras a las que se les retrasa la maternidad, a las que alguien es capaz de juzgarlas y no permitirles ser madre pues porque no son capaces. Y eso es también terrible y hay que cambiarlo. La Fundación CERMI Mujeres, a través del CERMI, ha denunciado, y una de las cosas que sí que hemos conseguido han sido dos aspectos importantes. Uno, conseguir el derecho al voto para todas y todas las personas con discapacidad, que yo creo que se aprobará en breve, y en las próximas elecciones todas las personas con discapacidad podrán votar. Y algo que pedimos apoyo también al Partido Socialista, que nos ayude a acabar con las esterilizaciones forzadas. Ni una más. No es justo que las mujeres con discapacidad tengan que pasar por eso. La tercera línea que trabajamos es la línea de la violencia de género. Hay una violencia que se ejerce sobre las mujeres con discapacidad por ser mujeres con discapacidad. Hay gente que dice que no, que eso no tiene nada que ver. Yo muchas veces lo digo. Solo a una mujer en silla de ruedas se la puede dejar parada quitándole la batería de la silla de ruedas. Solo a una mujer ciega la puedes volver a atormentar en casa moviéndolo todo de su sitio y desordenando. Solo a una mujer sorda le puedes no hablar y dejarla totalmente incomunicada. Existe una violencia que es exclusiva y además en este caso de la violencia, para nosotros hay colectivos de mujeres especialmente vulnerables, como lo son las mujeres con discapacidad intelectual, a las que no se les cree, y las mujeres con enfermedad mental, que en ocasiones ni siquiera denuncian y tampoco se las cree. Para nosotros, esas son nuestras tres líneas de trabajo, son las tres grandes acciones y lo que pedimos es, pues y voy a ir terminando, que los ejemplos positivos estén ahí y que cuando tengáis que montar una conferencia, cuando tengamos que diseñar, también contemos con las personas con discapacidad, con personas que además de una trayectoria increíble. Si les voy a contar una anécdota, la mujer que peleó en Naciones Unidas en 2006 por el Estado español y contó en aquel momento con el apoyo del gobierno de Zapatero y la nombró a ella como interlocutora en la ONU, era una mujer con discapacidad visual llamada Ana Peláez. Esa mujer es la primera mujer hoy, en 2018, en ser miembro del Comité de la CEDAW de Naciones Unidas para el seguimiento de la erradicación de todos los temas de violencia y de discriminación. Tenemos ejemplos positivos, por favor, ayúdennos a darles visibilidad. Y yo, para terminar, con tres palabras que para nosotras son muy importantes. Por favor, a los que estamos en la sala, creer en las mujeres y también en las personas con discapacidad. Y creer en nosotras significa mirarnos y saber que somos y que tenemos voz y que nadie puede hablar por nosotros. La siguiente palabra es que vamos a crear juntos y en este sentido yo creo que es importante que sabemos que podemos llegar lejos solo
cuando contemos con todos y todas las personas, hombres y mujeres, con y sin discapacidad. Y solo así podemos crecer y tener una sociedad más justa en la que merezca la pena vivir y de la que todos y todas nos sintamos orgullosos. Muchas gracias.